Un saludo muy especial para quienes a esta hora se conectan en este módulo tan importante que es el tema ya de implementación. Estaremos con el señor Sebastián Romero, que es profesor y que es especialista en todo este tema de compliance, ARLAP y blanqueo de capitales. Ya él se había presentado y nos había dictado el módulo 3, donde hay varios videos relacionados con el tema de riesgos. Pero hoy él nos va a explicar todo el tema de implementación de una manera muy práctica, muy sencilla, y que ustedes puedan pues adaptarlo a sus organizaciones. Como les dije, la clase de hoy es sincrónica, pero quedará grabada, y las preguntas, la idea es que las hagan a través del chat y nosotros poco a poco pues vamos buscando responder las inquietudes. Recuerden que yo no soy experta, yo soy simplemente una colaboradora más para que esta grabación se pueda llevar a cabo y se pueda quedar pues bien organizada y también con el fin de aprender, porque he aprendido bastante en este tiempo que estamos haciendo estas clases. Bueno, Sebastián, el auditorio es tuyo, bienvenido y de antemano muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana. Claro que sí. Buenos días, clase. Como bien lo dice nuestra colaboradora, vamos a hablar el día de hoy en el tema que nos corresponde, implementación del SARLAB. La implementación tiene que ver con, bueno, en el módulo 3 para los que estuvieron, hablábamos de la gestión del riesgo y es listo. Hacemos toda esa gestión del riesgo, pero ¿cómo le damos un orden administrativo, jurídico, de proceso, de funcionalidad a esto, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo, el sistema de administración, es un proceso. Entonces, entendido como un proceso de la organización, tenemos que verlo de tal forma. Para los procesos de la organización utilizamos metodologías. Entre las metodologías que vamos a implementar y que vamos a empezar a tocar, voy a empezar acá a reproducir un poco más de la pantalla. Vamos a ver que nos encontramos, por ejemplo, la PHVA, ¿cierto? En ella vamos a basarnos y vamos a tocar la otra herramienta que es Domoic, que es una herramienta complementaria. Cada una tiene, digamos, su implementación de acuerdo a la fase en que nos encontremos en la organización. ¿Listo? Entonces, primero entender que con la implementación de este sistema, lo que buscamos es la planificación, ¿cierto? Ese diseño, esa organización dentro de nuestra empresa en relación al sistema. Cómo lo alineamos, cómo le damos parámetros, cómo empezamos a medirlo, cómo empezamos a ejecutarlo, ¿cierto? Todo esto está englobado o relacionado con la implementación. Posteriormente, tenemos que ejecutar todas esas herramientas, esos métodos que estamos planificando y que estamos diseñando, y luego tenemos que hacerle un seguimiento. Entonces, comprendiendo esto, gran parte de la gestión del riesgo tiene que ver con la implementación, pero esto va acompañado por otro tipo de herramientas. Entonces, contextualizando, la metodología de la implementación viene de una metodología de procesos que se llama el PHVA, ¿cierto? Que es una metodología que se enfoca en la planificación, en el hacer, en el verificar y en el actuar, ¿cierto? Esta hace parte de ese ciclo que se denomina Deming, ¿cierto? Y asegura pues que tengamos un sistema efectivo, adaptable y sostenible, en este caso frente a los riesgos que podamos incurrir, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un poco de zoom sobre cada esto. Esto es un poco más teórico, es importante comprender esta parte, ¿cierto? Para luego irla a aplicar a la organización. Entonces, cuando hablamos de planificar, ¿cierto? Esa fase precisamente de diseñar y de organizar el sistema, ¿cierto? Nos da estos lineamientos. Entonces, una planificación, tenemos lo que son las políticas, ¿cierto? Más adelante hablaremos detalladamente qué son las políticas dentro de la organización. Tenemos los manuales de procedimiento, ¿cierto? Daremos un zoom en esto la próxima sesión. Tenemos un diagnóstico institucional. Entonces, en el diagnóstico institucional hablamos del contexto, hablamos de las actividades, ¿verdad? Hablamos de los canales, de las jurisdicciones, de los productos, y si lo recuerdan un poco, esos temas de diagnóstico estuvieron muy involucrados con el tema de la identificación del riesgo, ¿cierto? Entonces vamos conectando en qué partes de nuestro proceso cabe dentro de cada una de estas subcategorías, ¿verdad?
En esta parte de la planificación también hacemos lo que es el diseño, mejor dicho, la asignación de roles dentro de la organización y el diseño de sus funciones, ¿cierto? Vamos a ver que tenemos que empezar a modificar también desde documentos administrativos y empezar a evidenciar la presencia de este sistema dentro de nuestra organización. Y se ve también reflejado, por ejemplo, dentro de las fichas de funciones que tienen las personas, ¿cierto? Dentro de nuestra organización hablamos también de la planificación de los recursos. Cuando hablábamos de la mitigación del riesgo, ¿cierto? Y que este requiere recursos, entonces, desde esta forma de la planificación empezamos a saber dónde vamos a asignar recursos, ¿cierto? De acuerdo a las circunstancias que engloben nuestra organización. Luego tenemos el hacer, ¿cierto? Que es ya el accionar de lo que se planteó en la planificación. La planificación es como esa ruta de guía, ese diseño, esa carta de navegación, digámoslo así. Y el hacer es empezar a aplicar, ¿cierto? Esas directrices o esas políticas que ya hemos planteado para hacerle una mayor condensación de información, ¿cierto? Con un mayor, digámoslo así, un proceso más metodológico, ¿cierto? Donde tenga herramientas de medición, donde tenga herramientas de control, herramientas de monitoreo, ¿cierto? Entonces, el hacer me ayuda a proyectar estas herramientas que me van a conversar con los datos que están en la planificación. Entonces, el hacer está involucrado, por ejemplo, en proyectar una matriz de riesgo. Yo estoy haciendo la herramienta, no le estoy haciendo la evaluación y no le estoy haciendo, digamos, un análisis de los datos, no, pero la estoy proyectando en el hacer, ¿verdad? Ya en el verificar, ya entonces ahí entra el tema de la evaluación que hacemos con los datos, ¿cierto? Entonces, verificamos periodicidad de reportes, verificamos información de los reportes, se realizan auditorías internas, ¿verdad? Se revisan que el oficial de cumplimiento esté cumpliendo con sus obligaciones, verificar todo lo que tenemos que hacer de acuerdo a la planificación, ¿verdad? Entonces, esa es como la cadena. Y actuar está más ligado a el tema de ajustes del proceso, ¿verdad? Entonces, si el proceso no está funcionando bien, si el control no está funcionando bien, porque en el hacer podemos proyectar un control, en el verificar, verificamos esas métricas, esos datos y vemos que no, que la mitigación no está funcionando y que antes ese nivel de probabilidad se me está volviendo más en mayor categoría. ¿Yo qué tengo que hacer en actuar? Cambiar el control, ¿cierto? Ese es el ciclo en el que se basa, digamos, la implementación. Ahora, esta implementación, como bien lo dije, está acompañada de herramientas, pero también de una fundamentación técnica y, digámoslo así, documental que nos da esos parámetros. Entonces, un manual de procedimiento, por ejemplo, es ese documento que nos va a permitir tener condensado o concatenado mejor lo que son las políticas, ¿cierto? Lo que es conceptos generales, lo que es, ya, conceptos generales, lo que es lineamientos, procedimientos. Estos términos los estoy tocando muy general, pero vamos a ir adentrándonos a ellos. Pero es para que ustedes empiecen a dimensionar cómo empezamos a aplicar esta herramienta dentro de la organización, ¿verdad? Por otra parte, la PHVA está ligada más que todo cuando estamos integrando nuevos procesos dentro de la organización, ¿verdad? Mientras que la DMAIC es una herramienta que vamos a implementar cuando el proceso ya está integrado y lo que queremos es optimizarlo, mayor eficiencia, mejoras, seguimiento, ¿cierto?
Entonces, con esta herramienta le hacemos este seguimiento al proceso que ya viene, digamos, ejecutándose dentro de la organización. Ok. Entonces, este tiene 5 variables: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces, cuando hablamos de la definición, ¿cierto? Es que enmarcamos el problema, digamos así, definimos el objetivo a mejorar, delimitamos a qué nos vamos a enfocar, ¿cierto? Después de marcar ese problema, esa situación, lo medimos, ¿cierto? Con recopilación de datos. Entonces, si tenemos que dentro de la organización vemos que los reportes de operaciones sospechosas no están siendo efectivos, vemos que efectividad del reporte, no sé, en un seguimiento de bases de datos que ustedes generen. Medio, efectividad del reporte, bajo, destiempo. ¿Cómo le damos esa categoría? Porque se hace reporte a destiempos, porque de pronto si se hace un reporte positivo y no se aporta toda la documentación pertinente, seguramente le va a hacer más solicitudes la autoridad. En cambio, si usted aporta toda la documentación pertinente desde un primer momento, seguramente la autoridad lo requiere menos. Entonces, empezar a identificar todos esos datos que nos van a generar métricas o mediciones, ¿cierto? Nos va a permitir analizar, venga, no está siendo efectivo las capacitaciones, digámoslo así. El personal no está adoptando bien el conocimiento de cómo realizar los reportes, ¿cierto? Mejorar, ¿cómo hacemos? No, entonces la capacitación, no, que la capacitación está siendo muy latuda, cambien de ese profesor, no mentiras. Entonces, sí, buscar soluciones para que eso que no está siendo tan eficiente pueda ser mejorado. Y colocamos nuevamente controles y seguimientos para que este proceso o esta parte del proceso subsane, salga de la contingencia y regrese a su estado de normalidad, ¿cierto? Es más que todo para mejorar esas debilidades que ya hemos empezado como a identificar. Entonces, teniendo en cuenta estas dos herramientas, se las aconsejo, busquen, profundicen, puesto que ello es como el piso para lo que vamos a hablar. Entonces empezamos a ingresar como al tema que nos compete más específico. Esta gráfica aquí hace alusión a la reorganización de procesos. La reorganización de procesos está enmarcada, por ejemplo, en las acciones de mejora, ¿cierto? Uno puede tomar en acciones de mejora muchas herramientas o gestiones administrativas y en base a ello, sí, buscar eficiencia del proceso. Entonces, sí, definitivamente en el proceso, no sé, el proceso de la, del reporte de la operación sospechosa no está bien definido, o si está bien definido, pero no está siendo eficiente, se debe reorganizar ese flujograma, por ejemplo, del proceso. El flujograma es ese componente que me detalla las actividades, los recursos asignados, los tiempos que me demoro, ¿cierto? Entonces, es pensar de esa forma. Listo. Para que la implementación sea efectiva dentro de la organización, debe pasar lo siguiente: un compromiso de alta dirección. Si existen políticas dentro de la organización que define, por ejemplo, el oficial de cumplimiento por su experticia en el tema, y va a que la alta dirección le apruebe, ¿cierto?, las políticas y encuentra barreras, esto va a ser el limitante para que efectivamente se ejecute el proceso dentro de la organización. Ejecutar igual implementar, ¿listo? Cultura organizacional. Esto no es de uno ni de dos, esto es de todos, ¿cierto? De todos los miembros que colaboran en la organización, desde el personal operativo hasta el personal directivo. Y esto es un compromiso que se debe fomentar desde la cultura, ¿cierto? Entonces, es importante delimitarlo dentro de la organización.
Capacitación continua. Como vemos, o sea, en la marcha salen nuevas normativas, nuevas directrices, deroga anteriores directrices. Entonces, la capacitación continua, uno, nos permite tener fresco el conocimiento, dos, nos permite estar actualizados a las últimas directrices, en este caso, de las entidades que nos vigilan. Infraestructura tecnológica. No es, digamos, una mentira que en estos momentos estamos en una revolución, ¿cierto?, de la era tecnológica y en estos momentos existen diversas herramientas tecnológicas. Yo sé que la tecnología tiene costos, pero por ejemplo yo les digo, yo utilizo Excel avanzado y Excel avanzado me hace unas cosas que de locos. Entonces, más que todo es no irse a comprar las herramientas más costosas, sino herramientas que sean mucho más eficientes para administrar este proceso, ¿cierto? No es lo mismo yo recoger datos de forma muy manual a recogerlos, por ejemplo, en un cuadro de mando, ¿cierto? Un cuadro de mando, les dejo ahí la tareita para que vayan e investiguen qué son cuadros de mando o dashboard en Power BI o Excel. Entonces, el invertir en este tipo de herramientas puede favorecer a la gestión eficiente del proceso. Ahora, vamos a empezar a entrar en las etapas para la implementación del SARLAB, ¿cierto? Entonces, en las etapas, primero tenemos que hacer un diagnóstico inicial. Acá, el tema de la evaluación de riesgos, cuando hicimos o tocamos el componente de gestión de riesgos para los que estuvieron, juega un papel importante, puesto que esta nos va a dar luces de qué queremos, qué vamos a tratar. Hay uno que tenemos que responder cuando vamos a gestionar procesos y es qué, cómo, cuándo, dónde. Qué, cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? Entonces esto es el qué vamos a gestionar, qué vamos a mejorar, qué vamos a vigilar. Desde la evaluación del riesgo, el tema de identificar y evaluar como lo hicimos, ¿cierto? A través de herramientas y eso, nos permite entonces empezar a dar esas luces, ese oriente, ¿cierto? Pueden construir mapas de riesgos. En la anterior diapositivas que hicieron parte de las memorias, pueden encontrar mapas de calor, ¿cierto? O mapas de riesgos, los cuales pueden, digamos, empezar a integrar dentro de su organización. Visualmente es mucho más comprensible y pueden entonces gestionar ustedes mejor estos riesgos. Listo. Tenemos la parte de políticas y procedimientos. Por un lado, el diagnóstico inicial, hacemos el diagnóstico, hacemos la identificación, hacemos la evaluación, ¿cierto? Pero entonces tenemos que también dar esos lineamientos para saber qué vamos a hacer con los resultados y cómo los vamos a recoger, cómo los vamos a, cómo vamos a interactuar con ellos, ¿cierto? Y para ello están las políticas y procedimientos. Entonces, políticas son directrices fundamentales que orientan la gestión del riesgo del lavado de activos, ¿verdad? Entonces, la política, por ejemplo, de debida diligencia del cliente. Eso es una política. ¿Cuál es el objetivo de la política? Que se debe conocer el cliente con mayor claridad en relación al proceso, ¿cierto? Entonces, que donde ponen sus recursos, datos básicos, verificación de listas, ¿verdad? ¿Qué conceptos se debe tener en cuenta en esta política? Lo que se restringe, por ejemplo. ¿Qué se restringe? Se restringe la relación comercial con clientes que no haya pasado o no se haya ejecutado la política de diligencia, ¿cierto? También pueden, por ejemplo, en esta política puede contener entonces el formulario, ¿cierto?
la diligencia del formulario y sus anexos. O sea, dentro de la política es qué queremos con esta política y qué debemos tener en cuenta con esta política para cumplir ese objetivo. Si mi objetivo es conocer al cliente, pues debo existir alguna forma de recolectar esos datos, ¿verdad? Entonces, a tener muy en cuenta. Otro tipo de política, política de reporte de operaciones sospechosas, ¿verdad? Esta política, por ejemplo, tiene como objetivo la notificación oportuna de estas situaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cierto? Entonces debe estar establecido, por ejemplo, para todos los empleados dentro de la organización. Esta política es para todos los miembros colaboradores, no es para el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es el encargado de reportar ante la autoridad y es el que vela por el proceso. Sin embargo, todos los colaboradores tienen responsabilidad con el proceso. Entonces, existen los reportes internos que puede generar de una operación sospechosa, desde cualquier área, desde el área de contabilidad, desde el área de operaciones, ¿cierto? Desde el área de gestión humana. Entonces, él le hace el reporte y el oficial de cumplimiento, ¿qué va a hacer? Debe condensar o centralizar o recoger toda la información posible alrededor de la situación. Uno, para comprender qué está pasando. Si comprendemos, recuerde la palabra que yo he dicho, lo que no se conoce no se puede gestionar. Esto es de conocer, de saber qué pasa, de entrar en la minucia, de analizar cada uno de los puntos. Ya sabemos que en la segmentación cuando tocamos hablamos de producto, cliente, jurisdicción, ¿cierto? Y hablamos de la importancia, por ejemplo, de sistemas de geolocalización desde las operaciones, conocimiento del cliente desde talento humano, ta, 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 ta. Y todo eso es lo que tenemos que ir a entrar a investigar. Cliente, talento humano, datos básicos, y, por ejemplo, ¿no? Entonces, antecedentes, operación, conductor con alta frecuencia de cambio, ¿por qué? Verificación de bases de datos, verificación con otras organizaciones, hoja de vida, por ejemplo, los que son las referencias, comunicarse con referencias, sí, es todo eso que debe hacer el oficial de cumplimiento en pro de la política del reporte de la operación sospechosa. ¿Listo? Entonces, como esas son, digamos, políticas que pueden implementar dentro de la organización. El tema de los procedimientos es, bueno, listo. Yo sé que yo tengo que reportar ante la OIAF la situación. ¿Cómo lo hago? Listo. Entonces existe una guía o una estandarización del proceso que me dice el paso a paso. Entonces, inició el procedimiento. Entonces, oficial de cumplimiento recibe notificación de ROS. Entonces, siguiente paso, oficial de cumplimiento verifica la información. Siguiente paso, verificación completa, sí, no. Si no está completa, siguiente paso, todo eso se llama flujograma del proceso, actividad por actividad. Y esto hace parte del procedimiento, ¿cierto? ¿Cómo se procede a tratar el proceso? ¿Para qué? Para gestionarlo, hacerle seguimiento, hacerle control y que sea eficiente. Toda la administración se enmarca en eficiencia para eficacia de los procesos. Eficiencia es utilizar el recurso lo más apropiado posible, buscando la mayor eficacia. La eficacia es el cumplimiento del objetivo del proceso. Entonces, la eficiencia es cómo utilizamos los recursos y la eficacia es cómo impactamos ese objetivo, ¿verdad? Entonces, para las políticas tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, comprendiendo primero que las políticas son esas como directrices fundamentales que están, pues, deben ir aprobadas por la Junta. Por eso cuando les dije que esto es un compromiso, inclusive de la dirección, es porque estos documentos deben ir
alineados con autorización o sí, a través de acta o los miembros de los máximos órganos sociales. Listo. Deben ser comunicadas a todos los colaboradores y miembros stakeholder, se llaman grupos de interés de la organización. Grupos de interés se entienden como proveedores, se entienden como alianzas estratégicas con otras organizaciones, se entienden como gobierno, se entiende como, sí, todos los que se involucran con ustedes. Listo. Es importante que esas políticas son como esos lineamientos, como los ejemplos que acabo de dar. Estas políticas deben tener un marco por el cual nos regimos para ser proyectadas. Uno, debe existir un compromiso institucional, ¿cierto? Entonces, declarar ese compromiso por parte de la organización para la prevención. De nada sirve yo, fulanito de tal, como organización, estandarizar 10 políticas si se van a quedar en el papel, si no va a haber un seguimiento. Si a la dirección o a las personas por la cultura organizacional no les interesa cumplir esas políticas, no hay compromiso, eso es un desgaste administrativo. Entonces, desde ese punto tenemos que arrancar, desde la cultura como colaboradores. Objetivos del SARLAB. Entonces, los objetivos claros del sistema de la organización tienen que estar definidos. ¿Qué se busca con este sistema? Mitigar, evitar el impacto o la materialización de riesgos de lavado de activos dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, que mis políticas estén alineadas con ese objetivo macro, porque si yo voy a hacer una política, no sé, bueno, no se me ocurre en estos momentos, pero una política que no tenga nada que ver, ¿cierto? Con el objetivo del SARLAF, pues estamos generando desgaste y un desenfoque de las políticas para este sistema. Alcance y aplicación. Determinar las áreas, procesos y personas a las que se aplica el SARLAF. Recordemos que cuando vamos a mitigar un proceso, podemos mitigar un riesgo, podemos mitigarlo parcialmente, podemos mitigarlo en casi su totalidad, un 10, un 20%, ¿cierto? Entonces, ese alcance y esa aplicación es importante determinarla. Entonces, no, que esta política de, por ejemplo, de sistema de geolocalización tiene que ir para logística, tiene que ir para operaciones, tiene que ir para talento humano en relación a los conductores, hasta dónde esa política permea las demás áreas. Todo eso tiene que estar definido en la política. Principios éticos y de cumplimiento, ¿cierto? Entonces, aparte de las políticas y aparte del manual, nosotros como organización tenemos que implementar algo que se llama el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo, ¿cierto? Este Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo surge a partir de, un momentico, de la 2195 del 2002, ¿cierto? Que esta adopta medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Entonces, estos lineamientos nos surgen a partir de esta norma y debemos cumplirla, ¿cierto? No es que la política, el objetivo esté desalineado, por ejemplo, con ética de buen gobierno corporativo, ¿cierto? Como lo es, por ejemplo, buenas prácticas de calidad, como lo es buenas prácticas con, no sé, por ejemplo, con el medio ambiente, con en general los grupos de interés, ¿cierto? Es velar con la moral, es velar a través de la rectitud como organización, ¿cierto? Responsabilidades, tenemos que asignar responsabilidades, ¿cierto? Porque como bien lo mencioné en el anterior módulo,
lo que no definimos en responsabilidad queda volando. Ah, sí, eso quedó en el área de talento humano, pero ¿quién? No, pues no sé, no, pues si no hay un responsable, no hay un doliente, eso nunca vamos a poder hacerle un seguimiento adecuado. ¿Qué hay en el aire? Ah, no. Entonces, definir esa responsabilidad específica de acuerdo al nivel de la organización. Si es asistencial la persona, definir la responsabilidad en relación a su nivel asistencial, que la por ejemplo, debe llenar de forma óptima los formularios. Si es administrativo, por ejemplo, gestión documental, debe administrar bien la gestión documental en relación al proceso. Si es de dirección, entonces se debe tomar directrices de acuerdo a la debida diligencia, ¿cierto? En su rol, cada uno debe tener una responsabilidad definida. Y la actualización y revisión pues es importante porque, como bien lo mencionaba, de nada nos sirve proyectar herramientas super wow si las vamos a dejar ahí una sola vez y las revisamos cada 2 años. El riesgo es dinámico, las situaciones del mercado son dinámicas, nada es estático. Entonces, si nosotros este proceso lo dejamos estático, no estamos haciendo nada con el proceso. Es importante. Estas políticas nos dan esos lineamientos, esas directrices que debemos seguir. Esto va dentro del manual de procedimiento, ¿cierto? Por otro lado, tenemos entonces el tema de la estructura organizacional, ¿cierto? Como bien lo mencioné, el tema de los roles y las responsabilidades es importante. Definir el oficial del cumplimiento y su idoneidad. Por ejemplo, si ustedes ven en la OIAF cuando certifica el curso dice que no es un certificado de oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque es que para usted ser oficial de cumplimiento debe cumplir una serie de requisitos administrativos para que te den idoneidad en el cargo, ¿cierto? Entonces ahora me parece muy apropiado el tema de un diplomado porque el concepto y la profundidad de la información es mayor. Uno. Dos, debes tener un rol dentro de la organización que cumpla con ese perfil. Tres, debes tener unas capacidades, ¿cierto? Digamos, en aptitudes y actitudes expresas y, digamos, aprobadas. Por eso un oficial de cumplimiento debe ir aprobado a través de acta, ¿cierto? Porque están avalando sus capacidades. Entonces, definir estas funciones y estos roles dentro de la organización es importante para inclusive el de oficial de cumplimiento. ¿Cómo más? Hombre, dentro de los roles o las funciones de los máximos órganos de las organizaciones, la revisión periódica de informes, por ejemplo, y aprobación de todo lo que es procedimientos, ¿cierto? Y estandarización. Que lo que es gerencia, gerencia entonces debe ir en el acompañamiento y la revisión de lo que es los manuales, lo que es las políticas, lo que es las acciones administrativas ejecutadas y esa definición de esas funciones dentro de la estructura organizacional me está dando visión de que nosotros ya tenemos definido quién, qué rol se encarga de cada cosa. No podemos dejar esto en el aire, hay que ligarlo a responsabilidades y las responsabilidades están ligadas a personas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Estas clasecitas, estas 2 sesiones, a diferencia de la gestión del riesgo, es un poco más, digamos, más corta. Esto va a ir acompañado de dos, digamos, bueno, no, varios insumos porque la idea es que ustedes conozcan cómo está estructurado un manual. El manual vamos a entrar en la próxima clase, puesto que, digamos, tiene más cositas por desmenuzar. Pero entonces yo les voy a entregar un manual, les voy a entregar una política y les voy a entregar formatos. Formatos para que la diligencia del cliente, ¿cierto? Formatos para registro e identificación de riesgos, ¿verdad? Todos estos formatos nos ayudan a
consolidar la información y hacer un seguimiento. Nos llegan a hacer una apertura de investigación, una auditoría o algo, nos van a decir, bueno, demuéstreme, susténteme que en esta matriz de riesgo, esta identificación del riesgo, cuándo fue identificado, quién lo identificó, a qué área pertenece, ¿sí? De dónde surge la información. Entonces, esos formatos nos van a ayudar precisamente a identificar o no, a estandarizar el proceso de la organización. La implementación es esa estandarización acompañada de herramientas con la interpretación de los datos que nos da las herramientas para que posteriormente tomemos acciones correctivas, detectivas o la que hubiere lugar y que el proceso esté de forma eficiente de acuerdo al objetivo, que en este caso el objetivo es sistema de administración de riesgo de lavado de activos. Entonces es una cadena desde la administración y cómo se ejecuta dentro de la organización. No sé si alguien tiene dudas, inquietudes, podemos, no sé, o Liliana, si tiene alguna apreciación, quedo atento. Sí, yo tenía una apreciación importante que es algo de lo que yo me di cuenta ahorita estudiando con ustedes, y es que la política es una cosa muy sencilla. O sea, la política es simplemente decir cuál es el compromiso que la empresa tiene con relación al tema, incluso pueden ser 5 renglones. Pero yo quiero que expliques Totalmente. como la diferencia entre política, la diferencia entre manual y la diferencia con el código de ética, que tengo entendido que es otro documento que se solicita y que puede de pronto generar confusiones estos 3 términos. Listo, correcto. Vale, la política es ese accionar, ese lineamiento, o sea, es como una cuadrícula y nos enmarca qué debemos hacer frente a la situación. Entonces, el riesgo, por ejemplo, de no conocer a nuestro cliente o nuestros recursos, de dónde prende sus recursos, es que nos lave dinero por nuestra organización. La política es conocer al riesgo, al cliente, perdón. ¿Para qué? Para mitigar ese riesgo. ¿De qué? De que lava dinero. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo de dónde provienen sus recursos. Entonces, la política es qué hacemos nosotros frente a esas situaciones en que nos exponemos al lavado de activos, financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. El manual de procedimiento contiene las políticas, claro que sí, pero es un componente mucho más macro. En un manual de procedimiento, por ejemplo, está lo que son conceptos generales, qué es riesgo, qué es mitigación de riesgo, qué es gestión del riesgo, qué es, cuál es el marco normativo, qué es, por ejemplo, tipologías, toda esta información que deriva de documentos técnicos o normativos debe ir ahí de forma sintetizada, ¿cierto? Pero aparte de esto, y las políticas, entonces también tiene que ir flujograma de los procesos. Entonces, proceso, recolección de datos, ¿cómo hacemos así como tal cual lo describí? Ese manual es prácticamente el documento administrador de su proceso. Si tú te lo lees, sabes de qué estás hablando, qué herramientas utilizan, qué se busca y cómo lo estás haciendo, ¿cierto? Y ese código de buen gobierno corporativo es esas buenas prácticas que se deben ejecutar dentro de la organización. Entonces hablamos del compromiso institucional contra la lucha anticorrupción, ¿cierto? Hablamos del compromiso como sociedad desde la integridad, desde una buena comunicación organizacional, desde la transparencia de los datos de nosotros con los entes a vigilar, ¿cierto? Que nos vigilan, perdón. Entonces, por ejemplo, si un ente nos va a decir, necesito por favor que usted me aporte la siguiente documentación. Sí, claro, con muchísimo gusto. Código de buen gobierno. ¿Cómo nosotros adoptamos esas situaciones de la mejor manera desde lo moral y desde lo ético, desde la disposición, ¿cierto? Que tenemos que tener definido muy bien, no sé,
Por ejemplo, el tratamiento de datos. El tratamiento de datos va muy ligado también a lo que es el código de ética, por la intimidad de las personas. Entonces, ¿cómo tratamos los datos? Esta información es la que debe ir condensada en el código de ética. No sé si logran dimensionar las tres diferencias. Bueno, como les dije hoy, de todas maneras, si tienen alguna inquietud, la pueden hacer acá en el chat. Nos dice Newton que no sé si tiene pregunta Perdón, es que o es la misma matriz. se escucha entrecortado, no le entendí, discúlpame. Discúlpame. Nos dice una de las empresas que si nosotros tenemos para colaborarles con un flujograma para el oficial de cumplimiento. Totalmente, podemos hacerlo y como parte de los insumos, aparte del manual, las políticas, ojo, esto es a modo de ejemplo. Obviamente lo pueden Sí. adoptar y todo, pero esto es un croquis, ¿cierto? Deben hacer el trabajo, porque si no lo hacen, aquí usted y yo estamos divagando en cosas. Hay que bajar la información, escribir, hacer las cosas y con eso es que se nos queda acá. Si no, lo que no está escrito no existe, dicen por ahí. Entonces, sí, Bueno, y efectivamente, preguntan voy también, a tener acá. gracias, y también preguntan que a Sí, partir de qué fecha se debe nombrar el oficial de cumplimiento. Ojalá ya, para que nos empiecen a contar los 6 meses de experiencia. Lo que tiene que ver con el SARLAB antes de noviembre. Entonces, pues la recomendación que lo nombren de una vez. No sé si habrá de pronto otra pregunta. O aquí terminamos esta clase. Sebastián, ¿tienes algo sí más que les mostrar hoy? fue entendible. Buenas Señor tardes, Víctor, días. sí, señor. Yo tengo una inquietud con respecto a algunos clientes que son los clientes en empresas de servicio especial y son los clientes esporádicos. Y la voy a hacer especialmente, ustedes recuerdan que hubo un problema una vez que contrataban carros de servicio especial para Chile y llevaban algunas personas que les daban los tiquetes, pero el fin del viaje no era el turismo, sino era que esos carros iban cargados. ¿Cómo hacer una verificación del cliente, los esporádicos o de viajes temporales, sin afectar el negocio? Bueno, haces verificación del cliente, me imagino que es verificarle su hoja de vida, ¿a eso te refieres? Sí, nosotros en transporte especial hacemos mucho. Hay clientes que nos contratan por 1 o 2 días nomás, por temporada, Sí, para un viaje de. Uno, por ejemplo, en lo que es colegios y toda esa cosa y las empresas, fácil. Pero me surgió por ese caso del bus que cogieron cuando iba para Chile. Y cuando investigaron, ese bus, las personas a todas las llevaban, les ofrecían el viaje gratis, y era un bus que supuestamente iba de turismo para Chile. Y ese bus iba cargado y como que el viaje se hizo muchas veces. sí, correcto. Bueno, pues, o sea, de acuerdo a la periodicidad con el cual tenemos relación con el cliente, esto nos da una señal, ¿cierto? A cuáles clientes debemos estar más atentos y cuáles no. Por ejemplo, esos clientes que no son tan regulares, tenemos que tener mucho más control precisamente y hacerle una investigación mucho más detallada al cliente que me contrata todos los días y que tengo un relacionamiento de, no sé, 10 años, ¿cierto?
Entonces, en estas circunstancias, mi recomendación es que con mucha mayor razón se debe hacer la investigación del cliente de una u otra forma. Creo que Liliana estaba mencionando alianzas estratégicas con las cuales pueden ustedes enlazarse para hacer este tipo de verificaciones. Tenemos que conocer al cliente de una u otra forma. Si es poco el relacionamiento, mucho, tenemos que tener claro con quién es que estamos interactuando. No sé Bueno, si responde a tu pregunta. Hay una pregunta relacionada con el tema de conocer al cliente. Discúlpenme, chicos, a todos les voy a dar la palabra, simplemente estoy organizando aquí un poquito las preguntas. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es que, ¿qué pasa si los padres de familia, por ejemplo, no aceptan ser revisados en bases de datos? Esa es, o en general los padres de familia o cualquier cliente nos dice, no, yo no voy a dar la autorización. Sin autorización, ¿podemos revisar esos clientes en las bases de datos, Sebastián? Eso es complejo. Debe haber una autorización por el tema del tratamiento de datos, ¿verdad? Y esta autorización se da cuando se está formalizando la relación comercial. Si encontramos este tipo de barreras, inclusive lo hablamos, es un tipo de señal de alerta, pero también puede ser privacidad porque hay personas que son muy reservadas. Yo creo que ahí es donde te encontramos vacíos o circunstancias en los que la norma nos dice algo y el proceso, pero tenemos que adoptar otro. Nosotros decidimos si mantenemos la relación comercial o definitiva y corremos el riesgo. Ahí es donde hablábamos de aceptar el riesgo, ¿cierto? O dimitimos de ese tipo de prestación del servicio. 1, 2, no haga la relación directa con ese tipo de cliente, sino que busque un intermediario que se encargue de, digamos, estoy dando ejemplos, no estoy diciendo si sea más barato o no, pero se encargue de administrar a esas personas, a los padres de familia, y usted se entiende con él, usted está trasladando el riesgo. Aunque puede materializarse, su función era vigilar a ese tercero y el tercero a ellos, ¿cierto? Pero yo entiendo, Sebastián, que hay bases de datos que son públicas. Yo puedo coger la cédula del padre de familia igual y hacerlo, porque es que además es público. Si ustedes mañana quieren saber cuáles son mis antecedentes disciplinarios como abogado, o si quieren saber si Sebastián Romero Londoño está implicado en algún tema de actividades ilícitas, lo pueden averiguar en las listas. Y para eso no requieren autorización. Eso sí es algo general. Pero, por ejemplo, ¿dónde ponen sus recursos? O datos más específicos de a qué se dedica, ¿cierto? Ese tipo de datos sí ya pueden entiendo. encontrar más de militantes. Ya lo que es bases de datos como policía y eso, efectivamente, lo que tienen que tener es la cédula de la persona, ¿cierto? Puesto que la fecha de expedición es como dato básico aparte de la cédula para verificar este tipo de antecedentes. Bueno, pregunta Julieta Ruiz que si el proceso de verificación para aplicar el SARLAT se realiza a los nuevos clientes o debe hacerse a todos, o si debe hacer a los que ya se vienen atendiendo en cada caso. Esa es una pregunta y yo se la respondo a todos en este momento, porque si ustedes van a iniciar apenas el sistema, tienen que hacer una revisión inicial a todos. Por eso les decía yo ahorita, cuando empezábamos, que nosotros, como Movilidad del Derecho, estamos averiguando una base de datos para revisar todo el tema de que si les podemos a ustedes entregar como dónde pueden ustedes revisar de una manera económica y hacerlo de manera conjunta entre todas las personas que están tomando el diplomado, pero sí hay que revisarlos. Y esta pregunta, si es para ti, Sebastián, ¿en qué parte del sistema de gestión de calidad sugieren que hagamos la adición del proceso de SARLAB? Eso sería una pregunta más para Elisa, ¿no? Sí, totalmente. Esa pregunta sí está más ligada a Elisa, que es la que maneja el tema de sistema de gestión de calidad. Bueno, con ella igual vamos a hacer una reunión la próxima semana y voy a poner esta pregunta aquí donde ella para decirle pues que están preguntando y que ella de pronto nos pueda resolver esa pregunta en los 3 grupos que actualmente tenemos. El tratamiento de datos es un tema sensible, pero SARLAB viene siendo más complejo, sí, así es, eso es cierto y eso es lo que nos decía ahorita el profesor. Y la señora Margaret dice que con relación al nombramiento del oficial de cumplimiento, la norma dice que el representante legal debe notificar a los supertransporte 10 días después de nombrarlo.
pero para notificarlo no se debe tener ya todos los requisitos. Bueno, entonces voy a aclarar esto porque esto ya lo consultamos y lo tenemos claro. Entonces, el oficial de cumplimiento se va a nombrar, se va a nombrar a la señora Margaret Lilian Mercado, un ejemplo, para que sea el oficial de cumplimiento a partir de que tenga todos los requisitos, pero se va a nombrar no como oficial para reporte, porque recuerden que nosotros como oficiales de cumplimiento no tenemos que empezar a reportar en la UIAF, sino hasta noviembre. Entonces se va a nombrar es para que implemente el sistema, no como oficial. Y usted le estaría avisando a la super en Vigía 2, que es donde se pone el oficial, ya cuando empiece a finales de octubre, ya cuando se empiece a ejercer la actividad. Eso fue lo que definimos. ¿Qué piensa, Sebastián? ¿Tiene opinión? Qué pena, ahí se escuchó duro. Pero estoy de acuerdo con la apreciación que acabas de dar, Liliana, frente a esa pregunta. Bueno, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Sí, el señor Ronald tenía una pregunta, entonces tiene la palabra Ronald. Gracias, Liliana. Buenos días para todos. Bueno, tengo dos preguntas. Uno, con respecto al conocimiento del cliente, ¿hasta dónde o hasta qué información recomiendan que establezca la empresa que debe, pues digamos que debemos solicitar, diferenciando esto, qué información cuando es persona natural y qué información cuando es persona jurídica? ¿Sí? ¿Me explico? No, cuando es persona natural únicamente el documento de identificación, con eso hacemos la identificación de la persona, podemos hacer las validaciones en la página de la policía, esto, aquello, listo. ¿Sí? O adicional a eso deben diligenciar un formulario de declaración de fondos, por ejemplo, ¿sí? Que tenga más información más detallada de ese cliente. Y lo mismo para la persona jurídica. Yo hasta dónde, ¿qué información les señor necesito? Víctor, gracias. Que tengan otro micrófono abierto, qué pena. Listo, tranquilo. Digamos que eso como pregunta número uno, ¿hasta dónde o qué documentación pedir cuando es natural y jurídica para el caso del cliente? Y la segunda pregunta, con respecto a los proveedores, es decir, a quienes nos venden servicios a nosotros, a ellos también los debemos controlar, a ellos también les debemos solicitar información, documentación, hasta dónde o qué documentación solicitarles a ellos, la misma que a los clientes, diferente a la de los clientes. ¿Por qué va la pregunta? Digamos que en el caso de nosotros, somos una empresa de transporte especial y de carga y trabajamos, trabajamos en transporte escolar y otra parte fuerte de la empresa y que se está consolidando en este momento es servicio a contratistas del sector de hidrocarburos y del sector público, ¿sí? Gobernaciones, corporaciones regionales y ese tipo de entidades, ¿sí? Públicas. Entonces, digamos que acceder a información de esos clientes, pues para nosotros es más complejo, ¿sí? O yo decirle a una multinacional X, no, necesito que me envíe su merced los estados financieros, necesito que, ¿cierto? Entonces, por eso pregunto hasta dónde se consideraría correcta esa debida diligencia de la empresa con respecto a los clientes y lo mismo con respecto a los proveedores. Gracias. Listo, claro que sí, Ronald. Bueno, para responder a tu pregunta, la norma nos es clara. Debida diligencia para todos, proveedores, clientes, y el alcance es el siguiente. Necesitan llenar un formato. El formato dispone unos componentes mínimos básicos, que son datos básicos del cliente o proveedor, ¿cierto? La declaración de sus recursos, ¿cierto? De dónde provienen sus recursos. Yo sé que es muy difícil lo que usted dice, una multinacional, yo decirle, pues, ¿de dónde provienen mis recursos? Aunque, pues si la multinacional está adherida al sistema de administración de riesgo de acuerdo al GAFI, ellos por política tienen que dar esta información, ¿cierto? Entonces, la declaración de estos recursos, así sea persona natural o persona jurídica, si ustedes, por ejemplo, me contratan a mí como proveedor y yo a ustedes, pues debo brindarles esta información, de dónde provienen mis recursos, ¿cierto? ¿Cómo verificamos esto? Bueno, que me sea coherente esa información después con lo que esté registrado en el RUT, con lo que esté registrado, por ejemplo, en una declaración de renta. Entonces, esta información, aparte de eso, con el tema de la validación de las listas restrictivas o listas asociadas a este tema de riesgo de lavado de activos. Entonces, el alcance de este formato aborda esos tres componentes, ¿cierto? Que se lo debe hacer a todos,
a todos. Inclusive pues clientes, proveedores principalmente, porque con ello, no sé si de pronto estuviste en la sesión anterior, hablábamos de un tema de coherencia entre la actividad económica y lo que el cliente, pues, digamos, ejecuta en su vida Sí, financiera. nos solicita a nosotros, ok. Ujú. Totalmente. Entonces, respondiendo a eso, la norma nos da hasta ese alcance, ya que usted lo pueda ejecutar, sí o no. Ahí es donde va la tolerancia al riesgo, ¿cierto? Ok, No tolero ese riesgo, correr ese riesgo, porque para mí es más importante conservar la relación comercial con el cliente a que no me diga dónde provienen sus recursos. Estoy asumiendo el riesgo, ¿cierto? sí, Más nos dice que debemos registrar. Don ok, Héctor, listo, tiene la perfecto. palabra, Sí, cuéntenos. podríamos, Sí, discúlpame, ya doctor. Bueno, termino Perdón, ya. creí que ya habías sigue. terminado, cuéntanos. Listo, gracias. Listo, no sé, se me ocurre como estrategia, no sé si ustedes la vean, en el caso de los clientes, de pronto que es un poco más difícil o más sensible acceder a esa información, se podría dentro del formato de contrato, de orden de servicio que se tenga con estos clientes, incluir elementos del SARLAP, digamos, donde ellos estén con la firma de, pues, del acuerdo comercial, ¿sí? Estén permitiendo la consulta, estén declarando el origen de fondos y pues ahí mismo, pues obviamente dentro de la orden de servicio o contrato o lo que sea, como se formalice la relación comercial, pues va a quedar identificado el cliente, pues, quién es, su identificación y demás, ¿cierto? Digamos que eso puede ser una herramienta que se puede usar pues para darle cumplimiento. Totalmente, y aparte estás respetando la norma de tratamiento de datos. Es indispensable que cuando nosotros recojamos esa información de hoja de vida del cliente, en alguna forma, en alguna parte, así como al final, cuando dice usted acepta el tratamiento de datos, yo recomiendo a mis organizaciones coloquen otro párrafo. En esta organización se implementa el SARLAP. Usted con esta firma está autorizando, así muy sutil también. Sí. Tampoco puede ser un boom, porque, o sea, nos toca a nosotros notificarles que estamos implementando este sistema, pero entonces también cómo lo hacemos, porque no es lo mismo hacer un comunicado informativo y estallárselo ahí en un oficio a un renglón por ahí abajo en letra pequeña, ¿cierto? Juega mucho la psicología y es importante. Perfecto, Bueno, muchas gracias. Gracias, Ronald. Don Héctor, tiene usted la palabra. Sí, sobre el mismo tema hay varios aspectos. Por ejemplo, el de la privacidad de las personas. Yo recuerdo que el Ministerio de Transporte en cierta ocasión dispuso de una resolución que había que tener cámaras en los vehículos escolares. Esa resolución rápidamente tuvo que ser derogada porque los padres de familia se quejaron porque violaba la privacidad de sus hijos. ¿Sí? No podían estarlos de pronto un amigo o una amiga en el bus y eso no, ellos no permitían que eso fuera filmado. Entonces esa resolución fue derogada casi que de inmediato. Eso para estar relacionado con el tema de la privacidad. El otro tema que también está relacionado es el tema, lamentablemente hay que tocarlo, que estamos viviendo en Colombia, que es el de las extorsiones. Para poner un ejemplo, aquí en Barranquilla, uno va por la zona empresarial, que es la vía 40, no hay una sola empresa que tenga el número de la dirección. Son paredes blancas con un portón. Muy difícil saber qué empresa queda allí. Incluso yo me he dado cuenta que en cualquier calle ya las residencias han retirado el número de identificación de la dirección de la residencia. Entonces, mucho menos van ellos a querer que esa información esté. Porque además se ha detectado que ya tienen acceso a la información de la Cámara de Comercio. Conozco casos desafortunados de empresas de transporte que apenas se han habilitado. Están en proceso de habilitarse, ni siquiera tienen asignación de capacidad transportadora y ya están recibiendo llamadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tener esa empresa si no tiene ni vehículos todavía? Ellos, de alguna forma, tienen acceso a la Cámara de Comercio y a los teléfonos y empiezan enseguida a llamar a las personas. Entonces, allí va a haber un tema complicado
para que nos entreguen esa información, porque de alguna u otra forma la información se filtra. Listo, ese era el comentario que tenía. Gracias. Totalmente, señor Héctor, muchas gracias y estoy de acuerdo con usted. Pues, a ver, de forma jerárquica, ¿cómo provienen las normativas? ¿Cierto? La normativa entonces está generada por acuerdos, resoluciones o decretos, leyes, constitución política y a la vez de esa constitución política, digamos así, lineamientos internacionales como lo dan las ONU, OECE, o como lo da, por ejemplo, el GAF y todo eso. Entonces, lo digo porque efectivamente el dicho al trecho y mucho trecho y el comportamiento de cada, digamos, jurisdicción es muy diferente, ¿cierto? Aquí juega un papel importante la seguridad, pero también juega un papel importante la confianza y la reputación que yo tengo como organización, cómo yo voy a consolidar y aparte yo cómo voy a entender con el cliente. Yo tengo que darle seguridad al cliente para que él me dé esos datos, entonces juega un papel importante desde el relacionamiento comercial. Venga, yo con quién estoy haciendo alianza estratégica, ¿cierto? Yo con quién estoy haciendo negocios. Yo como empresa voy a brindarle esa seguridad a la persona para que me dé esa información. Entonces esto parte mucho más allá de solicitar el dato. Estoy muy de acuerdo con usted, son datos muy sensibles y vivimos en unos momentos problemas, digamos, de orden público latentes, entonces vamos a encontrar barreras totalmente, pero de una u otra forma vamos a saber, o mejor dicho, con esa información vamos o a dimitir de cómo nos dice la norma y a aceptar el riesgo o evitar el relacionamiento comercial o hacer otro tipo de actuaciones para mitigar ese riesgo, ¿cierto? Entonces, importante, igual esto es una adopción que viene desde el 99, solo que apenas ahora se está haciendo obligatoria, ¿cierto? Pero estas recomendaciones de una u otra forma ya llevan más de 2 décadas, ¿cierto? Entonces, su adaptación acá va a ser paulatina y va a ser, digamos, específica de acuerdo también a la situación. Gracias. La Siguiente. señora Margaret todavía tiene una pregunta, quiere hablar acá en el grupo o si no, seguimos con No, H. por acá, por acá. Claro que sí, con mucho gusto. Cuéntanos, Margaret, después seguimos con tu expreso. En el procedimiento de conocimiento del cliente, el formato de vinculación de clientes para personas jurídicas exige pues una serie de requisitos. Entre esos sale una cuestión de que declaración de origen de bienes y fondos y declaración de las razones de las necesidades del servicio requerido. Yo pregunto, ¿eso es un documento como tal? O sea, ¿eso existe o eso le toca, pues decir, a cada, no sé, cliente hacer un formato? O sea, redactar por decir un oficio y entregarlo y ya. Sí, efectivamente tenemos que redactar un formato y esta información que usted nos brinda debemos registrarla. Entonces el cliente requiere para mí, para que yo le preste el servicio de transporte y él me requiere para transportar madera o él me requiere para transporte especial de pasajeros, transporte escolar, ¿cierto? Dejar eso ahí descrito en la hoja de vida del cliente. No sé si eso es. Sí. O sea, eso como tal no me lo tiene que entregar el cliente, sino que cuando yo estoy llenando el formato de vinculación del cliente, tengo que poner para qué me requirió. Es Esa es la correcto, declaración de razones de la necesidad del servicio. es la hoja de vida del cliente, correcto. La hoja Bueno, de vida del Mm. cliente tu registrado. expreso Los tenía una orígenes de pregunta. bienes sí la tiene que suministrar él. Totalmente, porque también la tiene que autorizar. Y en relación a la composición accionaria, ¿debe ser un certificado o simplemente me debe decir fulano con el 50%, mengano con el resto? La composición accionaria puede ser un certificado, pero y debe estar avalado por la dirección. No sé si Liliana tenga una apreciación sobre eso, pero he visto ese tipo de formato. De pronto, Margaret, tienes otra pregunta. Igual todas estas preguntas las estoy aquí anotando para que también Ya las podamos la ampliar. última, Claro que sí. qué pena.
La última, en relación a los mismos documentos, hay una cuestión que se llama, que debe, creo que aportar el cliente, que es manifestación sobre la realización de actividad en moneda extranjera. ¿Eso tiene que ser un documento anexo o eso es, o sea, una línea que yo ponga para que me conteste en el formato de vinculación de cliente a cliente y me diga, no, sí, yo manejo actividad en moneda extranjera o no? Sí, totalmente. La manifestación, como él lo dice, puede ser un certificado, pero efectivamente solo cuando transamos con clientes que tengan de forma de pago una moneda diferente al peso colombiano. Mm, Bueno, listo, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Tiene la palabra entonces tu expreso. Buenos días, Liliana, Sebastián. Saluda Alexander Gracias. Victoria. ¿Cómo están? ¿Qué En tal? el tema de los comités obligatorios, como el COPAS, COCOLA, bueno, en transporte Cosevial, en el tema de SARLAF, existe, digamos, en esa articulación, ¿ellos se articulan con alguno de sus comités o hay un comité especial con algunos roles definidos, algunas competencias en los integrantes de esos comités? Bueno, en Yo no relación a entiendo los la pregunta muy comités, bien. sí es, ¿Cuál es la? No entendí muy bien la pregunta. Qué pena, discúlpame. ¿En los qué? Los en los comités comités como Copaso, me dice, ¿cierto? COPAS, No, yo exacto. creo que no tiene mucho que ver el tema. Pero O sea, es un entonces, riesgo, sí. ok, es un riesgo, sí, pero sí es bueno porque hay una articulación en los sistemas, ¿cierto? Como te digo, como en el transporte está el Comité de Seguridad Vial, el COSEVIAL, que debe tener, digamos, unas competencias, unos roles de los integrantes. No sé para SARLAF si en algún momento también hay algún requerimiento de comités o se articulan con algunos otros comités, No, Liliana. pero eso sí lo No, había digamos explicado que muy ahí el bien. rol Eso está. Sebas, eso es en el módulo de articulación. Voy a apuntarle la pregunta a Elisa, pero ella que Y decía que son cosas completamente diferentes. Cosa diferente es que sean las mismas personas, pero aquí no tiene que haber un comité. Lo que pasa es que lo que ella recomendaba y lo que recomendabas tú la vez pasada es que se unan como los principales de la empresa y realicen como una reunión y digan, bueno, construyamos juntos esta matriz de riesgos, pero no hay que tener un comité. No sé, Sebastián, si estoy equivocada, cuéntame. no es correcto, y así tal cual lo determina la norma. Entonces, ¿quién proyecta la información y quién revisa? Oficial de cumplimiento y gerente, ¿cierto? ¿Quién aprueba esa información? Junta directiva o máximo órgano social. Entonces, digamos que la función del comité para conformar, tratar datos o accionares está como derivado en estos roles, en estos representantes de la organización. Si hubiese lugar a un comité, sería entre el oficial de cumplimiento, sería entre, digamos, el gerente, ¿cierto? Y de pronto un representante del máximo órgano social. Pero la norma no nos dice, usted tiene que disponer un comité para el... No. Ok, perfecto. Listo, gracias. No sé si tengan alguna otra Vale. pregunta. ¿A ti te falta tema todavía por dar o ya aquí terminamos en este momento? Este momento terminamos la temática para el día de hoy, ¿cierto? Ya la Buen día, yo próxima tengo una clase, pregunta. Claro que sí, sí, don señor. Carlos, bien pueda. Discúlpeme si no le vi la manito levantada. Tiene la palabra. Claro que sí. Muchas gracias. Buenos días con todos. Buen Em, día. Tengo una inquietud. Bueno, la empresa aplica las políticas, los controles, los formatos, se está aplicando de manera correcta, pero por alguna situación, un proveedor hace que la empresa se vea afectada por riesgo de contagio. Digamos, el conductor de X vehículo que prestaba los servicios a la empresa como proveedor, tuvo un inconveniente y su vehículo llevaba mercancía prohibida. Si dentro de la empresa yo apliqué todos los controles y todas las políticas, ¿qué debo hacer? ¿O cuál sería el paso a seguir si yo me estoy viendo afectado por culpa de un proveedor? Listo, bueno, en estos momentos pasamos de tipos de controles detectivos a reactivos, puesto que ya se nos materializó las circunstancias. Por eso es importante siempre actuar antes de
Pero ya cuando pasan estas cuestiones, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos evitar. Ya se nos materializó, listo, pero yo no puedo seguir con esa relación comercial, yo tengo que cortar la relación comercial, tengo que documentar todo lo que sucedió, tengo que soportar, porque seguramente si hace una apertura de investigación por allá y yo quedo salpicado, ¿qué hice yo? Evité el riesgo, ya se me materializó, pero evité que se me siguiera presentando dentro de la organización, ¿cierto? Eso es lo Aparte que de se llama eso, una debida diligencia intensificada. correcto. Y eso está un poco relacionada con el tema de las personas expuestas políticamente, pero sí. Tienes que hacer entonces ese accionar ya de forma reactiva. Eso se llaman planes de contingencia o protocolos de... se me pasa el término, ya se lo digo. Protocolos de procedimiento, no, ya le digo cuáles, pero hago planes de contingencia, entonces se me materializó qué voy a hacer para sacar esa espinita que está en mi organización, ¿cierto? Que el sistema ya dejó de funcionar, que el sistema de geolocalización no, lo cambio, que el proveedor me está haciendo riesgo de contagio, corto relación comercial con él, que el conductor se me permeó, saco el conductor, ¿cierto? Reactivo para que el proceso de contingencia me devuelva al proceso del estado de la normalidad, que ya se materializó, pucha, ya se nos fue las luces, listo. Documentamos todo lo que hicimos para que en el accionar de una investigación nosotros salgamos así, sí, tienes la razón, se nos materializó, pero mire, nosotros hicimos todo lo que estaba en la norma, ¿cierto? Reglado y procedimentado. Entonces, así sería como puede actuar. Don Francisco Rodríguez tiene una pregunta. Sí, buenos días. Propiamente no es una pregunta, es un comentario un poco al margen, pero de pronto nos interesa, y es referente a la exposición que hizo el compañero de Barranquilla, cuando se refería al hecho de que por todo el sector industrial de Barranquilla habían removido la publicidad de las empresas. Acá en Cartagena ocurre lo mismo, pero eso está relacionado directamente, en su gran mayoría, con el tema del impuesto complementario de avisos y tableros, que a las empresas, este tipo de empresas de tamaño regular, al no tener publicidad, pues no son contribuyentes del impuesto de avisos y tableros, y eso es una economía desde el punto de vista tributario para la empresa. Entonces, posiblemente pueda estar relacionado con eso. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Se mutió Liliana. Claro, muchas gracias a todos por aceptar esta invitación del diplomado. Estamos intentando y esperamos que así vayamos avanzando en ese objetivo de que seamos pues una buena herramienta para ustedes. Aún nos faltan muchos módulos. El próximo sábado también estaremos con el doctor Sebastián Romero terminando otro tema ya, que ahí se los puse en el chat, ya como la segunda parte del tema de implementación, pero en la mitad de la semana vamos a contar, porque es necesario, con la doctora Elisa Arias, otra vez, que si bien tiene algunos videos que ya hicimos con ella, unas clases en el tema de lo que es la integración de sistemas, ella va a volver a darnos una clase la próxima semana, les cuento si miércoles o jueves, que también quedará grabada para que vayamos avanzando. Recuerden que los test todavía no están y que una de las actividades que será calificable es construir la matriz de una empresa y con base en la matriz que Sebastián nos explicó en la clase pasada y pues cada uno de ustedes pues mirando cómo se puede construir esa matriz y pues obviamente la idea es que la construyan, que hagan preguntas y que Sebastián pueda hacer las observaciones y calificar. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho por estar aquí. Voy a parar la grabación y cualquier cosa, recuerden